Bien, entonces, una vez que ya tenemos identificada la hipótesis de nuestra investigación, el diseño de la investigación, las variables dependientes e independientes que hacen parte de la hipótesis que hemos conformado de nuestros proyectos de investigación, es muy importante empezar a acotar los términos de la población que vamos a investigar y por ello también la selección de la muestra. Toda investigación pues debe ser transparente, también debe estar sujeta a críticas o réplicas. Toda investigación se puede confirmar o se puede refutar o se puede indagar sobre su veracidad o no con base a los hechos y los resultados presentados. Y este ejercicio, pues, solamente es posible si el investigador, usted como investigador, acota o delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de la selección de la muestra. Es muy importante hacer explícito el proceso de la selección de la muestra porque ello nos permitirá entonces indagar sobre, a partir de un universo que estamos explorando, una selección de una muestra específica que queríamos desarrollar. La muestra básicamente es un subgrupo de una población que estamos estudiando o de un universo. ¿Por qué utilizamos muestras? Porque estudiar toda la población se vuelve dispendioso, costoso, no sería necesario, ¿cierto? Dado que hay técnicas estadísticas y técnicas que nos permitirán con una muestra desarrollar unos resultados y unas anotaciones en función de un cierto grupo de una población significativo que nos va a permitir confirmar con claridad los resultados de nuestra investigación. Por eso la muestra se utiliza por economía de tiempo, economía de recursos, todos tipos de recursos económicos, recursos de personas, etc. ¿Sí? También implica definir la unidad de muestreo y de análisis y también pues que podamos delimitar la población para generalizar los resultados de nuestra investigación y poder establecer los parámetros. Hay dos tipos de muestras, la probabilística y la no probabilística. Nosotros nos vamos a enfocar en nuestra investigación de tinte o de naturaleza cuantitativa en la naturaleza probabilística. Requiere precisar el tamaño de la muestra. Vamos a ver cómo es posible calcular la muestra. Ustedes van a hacer más adelante esos ejercicios del cálculo de la muestra, seleccionar las unidades o elementos muestrales por medio de las muestras aleatorias simples, las muestras estratificadas, la muestra por racimos o clústeres, entre otros. Y finalmente, pues, tener un marco muestral en el cual, pues, podríamos desarrollar nuestra investigación. Y pues hay formas de seleccionarlas, pueden ser aleatoriamente o una selección sistemática. Al final del capítulo, pues ustedes tendrán las capacidades específicas de definir el concepto de la muestra, la población, que es una muestra, que es una población, que es un universo y cuáles son los procedimientos para la selección de la muestra. También podemos identificar los diferentes tipos de muestras en la investigación cuantitativa, que es nuestro foco, y todo el tema de la selección y características y eh, en qué situaciones es conveniente utilizar cada uno y sus aplicaciones. También podemos determinar el tamaño adecuado de la muestra en distintas situaciones de la investigación. Y finalmente, pues obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés por generalizar los resultados de una investigación a un universo más amplio, ¿cierto? Básicamente como síntesis analizaremos los conceptos de muestra, población
universo, el tamaño de la muestra, la representatividad de la muestra y procedimiento de selección, y pues si son probabilísticas o no. También definir las unidades de muestreo, los participantes, otros seres, objetos, procesos o las colectividades o sucesos de las cuales se pueden recolectar datos para poder nosotros dar resultados de nuestra investigación. Asimismo, explicar cómo determinar el tamaño adecuado de una muestra cuando pretendemos generalizar los resultados de una población y cómo proceder para obtener una muestra dependiendo del tipo de selección elegido. Más adelante veremos una página relacionada a estrategias estadísticas para la selección de la muestra y pues algunas anotaciones importantes relacionadas al capítulo de selección de la muestra, que es nuestro foco de estudio el día de hoy. Lo primero que nos preguntamos siempre en una investigación es básicamente si en una investigación siempre tenemos que tener una muestra. Y pues básicamente la respuesta es que no siempre, pero sí en la mayoría de las situaciones es importante que nosotros tengamos una muestra para poder confiar o poder fiabilizar los resultados de un estudio que estamos desarrollando frente a una temática particular. Solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos. Por decir un censo poblacional, pues ahí sí empezamos a estudiar toda la población que queremos consultar o identificar o estudiar sus características de una temática particular, sean personas, animales, plantas, objetos del universo o la población. Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a toda la población de sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. Y si todos son tomados en cuenta, entonces se estudia toda la población. Ahora bien, cuando no se estudia la población, sino que necesitamos, en la gran mayoría de las investigaciones, trabajar con muestras, entonces viene pues toda la razón y justificación de utilizar las muestras, ya que se utilizan por economía de tiempo y de recursos. Ahora, lo primero, después de hacernos nuestra primera pregunta es si necesitamos una muestra o no, y en la gran mayoría de los casos es que sí, pero ya vimos unos casos en los que no, cuando se quiere estudiar toda la población. Entonces nos preguntamos sobre qué o quiénes se recolectarán los datos que estamos estudiando, ¿sí? Entonces el interés se enfoca en qué o quiénes se van a investigar, los participantes, los objetos, los sucesos o colectividades de estudio. Todos estos son las unidades de muestreo, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Así, en la situación en que el objetivo sea describir el uso que hacen los niños de la televisión, pues lo más factible sería seleccionar un grupo de niños de una población específica con unos datos demográficos específicos de una población de niños, seleccionamos un grupo de niños e interrogamos sobre lo que queremos conocer. También serviría entrevistar a los relacionados a esa población y muestra objetivo, como entrevistar a los padres y a los niños, a los padres de los niños. Escoger entre los niños o sus padres o ambos dependería no solo del objetivo de la investigación, sino cómo hemos concebido el diseño mismo de la investigación. En el caso de esta investigación que hemos estado ejemplificando a lo largo pues de todos los contenidos que hemos visto, el propósito es que el propósito que queremos conocer sobre el estudio
de los niños y la televisión es ver qué relación existe entre ellos y si se podría determinar que los participantes seleccionados para el estudio fueran niños que respondieran sobre sus conductas y las percepciones relacionadas con este medio de comunicación. Otros estudios hablan de que si el análisis es investigar sobre discrepancias o semejanzas en las opiniones de madres e hijos con respecto a la costumbre de mirar la televisión de estos mismos, pues también habría entonces que estudiar a un grupo de mamás. Entonces la finalidad del estudio tendría que suponer la selección de las madres de los niños muestrados o muestreados analizados para posteriormente entrevistarlos por separado, hacer las correlaciones que haya lugar y pues posteriormente revisar cuál es la interacción entre esas respuestas dadas por el par madre e hijo. Eh, Aunque esto parezca obvio, los objetivos de los ejemplos mencionados son claros, pues en la práctica no es tan simple porque para muchos estudiantes que en propuestas de investigación y de tesis no logran una coherencia entre los objetivos de la investigación y la unidad de muestreo, entonces pueden surgir algunos errores al momento de seleccionar la muestra. Entonces eso me permite introducir algunos errores entre la coherencia entre los objetivos de la investigación y la elección de la muestra o unidad de muestreo. Lo primero es que identificamos cuando estamos haciendo una investigación, queremos revisar quiénes van a ser investigados, quiénes van a ser medidos y también pues podemos ubicar quiénes, quiénes son susceptibles de revisar el estudio que estamos desarrollando y algunos errores que pueden surgir a partir de la estrategia de selección de la muestra de nuestro diseño de investigación que hemos planeado u organizado. Lo primero es que miremos van varias preguntas de investigación, miremos 5 preguntas de investigación. La primera es relacionada a lo que estábamos mencionando hace poco sobre el tema de los asuntos televisivos. Entonces, una pregunta que podemos empezar a investigar, que da pie a una investigación, sobre si las mujeres discriminan a si discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión. Puede ser una pregunta que surgió. Y entonces, por solo ver que en la pregunta de investigación hay mujeres, entonces pensamos de que nuestra unidad de análisis a quien vamos a investigar son a las mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Sin embargo, en este momento no hay un grupo de comparación, ya que hay que seleccionar o el análisis correcto de selección para poder saber si se discriminan o no a las mujeres en anuncios de televisión es porque tenemos que tener un grupo de control y un grupo universo completo. Por ello, la unidad de análisis correcta entonces serán mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados en los atributos, ¿cierto? Entonces, importante de que no solo las mujeres, sino todo un conjunto que debe tener mujeres y hombres para poder entonces revisar con cuánta frecuencia salen las mujeres, con cuánta frecuencia salen los hombres, para posteriormente comparar y poder entonces discernir y concluir sobre si en realidad esta pregunta que da una hipótesis sobre las mujeres son discriminadas en los anuncios de televisión por X y tal motivo, ¿cierto? Entonces eso es lo que iríamos a comprobar.
La unidad de muestreo correcta son mujeres y hombres. Ahora, miremos otra pregunta de investigación, por decir acá, sobre el grado de enfermedad y afecciones en ciertos pacientes que tienen enfisema pulmonar. Y queremos conocer en qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes de enfisema pulmonar con sus médicos en el apego al tratamiento. Entonces, pues aquí lo primero es que vemos que pacientes de enfisema pulmonar son sujeto de estudio, ¿cierto? Y lo determinamos, efectivamente vamos a estudiar a los pacientes de enfisema pulmonar, pero recuerden que la comunicación está entre dos actores, ¿cierto? Los pacientes y los médicos, porque no solo los pacientes son sujeto de estudio, sino que también es sujeto de estudio revisar cuál es la interacción entre los pacientes que tienen esta afección y los médicos del tratamiento. Entonces, en este caso, la unidad de análisis correcta que vamos a identificar son los pacientes y los médicos para poder entonces evaluar cómo es el proceso de comunicación dada la afección que se tiene. Otra pregunta de otro proyecto de investigación se enfocó en qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal, la cultura de pago de impuestos de los contribuyentes de Medellín. Entonces podríamos ubicar que queremos estudiar a los contadores públicos, los contralores de las empresas del departamento de Medellín, que son los que revisan pues todos estos estados de declaraciones y demás. Pero ¿qué pasa con el resto de los contribuyentes? ¿Cierto? Aquí faltan también los contribuyentes que son sujeto de investigación. Entonces, la unidad de análisis correcta son los contribuyentes que no necesariamente son empresas de todo tipo. Si usted cumple unos topes para la declaración, de acuerdo a su salario, etc., entonces es un contribuyente y es susceptible de investigarse para poder entonces conocer qué tan arraigada se encuentra la cultura de pago fiscal de impuestos. Entonces, incluye a todos los elementos de los contribuyentes, profesionales independientes, trabajadores, empleados, comerciantes, asesores, consultores, representantes de empresa. Importante pues que habría que tener en cuenta en esto del análisis de selección correcta. ¿En qué grado se aplica el modelo por competencias de las escuelas de un distrito escolar? Entonces, podríamos decir que vamos a estudiar los alumnos del distrito escolar, pero recuerden que hay diferentes actores en el proceso de educación. Por eso, el análisis correcto y la unidad de análisis correcta, pues debe tener en cuenta todos los actores del sistema de la educación, directores, maestros de escuelas, eventos de enseñanza y aprendizaje, entre otros que nos permitirán entonces dar fiabilidad de nuestros resultados y análisis correctos. Ahora bien, con estos ejemplos que he mencionado inicialmente, pues ya nosotros podemos ir enfocándonos en nuestros proyectos de investigación y en nuestros desarrollos que estamos generando a lo largo pues del proyecto curso. Entonces ya vayamos pensando cuál es la unidad de análisis correcto de nuestro proyecto de investigación. ¿Cuáles son los seres, objetos o elementos que son susceptibles de ser investigados? ¿Cierto? Mi unidad muestral, mi población y mi unidad muestral. ¿Cuál es la unidad de análisis correcta? Para que ahora sí, pues vamos a empezar a acotar la población y el muestreo que queremos desarrollar, ¿cierto? El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa y por tanto para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es
definir la unidad de muestreo o análisis. Este será un elemento fundamental en una de las entregas que iremos a hacer más adelante, que ustedes definan de forma correcta la unidad de muestreo o análisis. Si se trata de individuos, organizaciones, periodos de comunidades, situaciones, piezas producidas, eventos, etcétera. Una vez definimos la unidad de muestreo o el análisis, podemos delimitar la población. Entonces, en esencia, mostramos aquí unos elementos o una secuencia de pasos del muestreo cuantitativo, en el cual el objetivo central del muestreo cuantitativo va a ser seleccionar unos casos representativos que representen una población para la generalización, ¿cierto? A partir de unos casos representativos, nosotros generalizamos el comportamiento de una población. Ese es el objetivo central del muestreo cuantitativo. Para posteriormente, entonces, poder generalizar las características, las hipótesis que hemos construido, eh, construir y o probar teorías que expliquen a la población o fenómeno, y con ello pues eh, tendremos que desarrollar unas técnicas adecuadas para la selección de la muestra. Aquí la estadística se vuelve un elemento fundamental para poder desarrollar la muestra a partir de una población de investigación o una población susceptible de investigación. Como hemos visto, he hablado de muestra y he hablado de población. Ahora, hablemos que es una población o universo. La población o universo es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Todos los casos posibles. Esa es la población o universo, pero la tenemos que delimitar. Hay una pregunta entonces, ¿cómo delimitamos una población? Porque ahí hablamos entonces de población objetivo. Cuando hablamos de población objetivo es que hemos delimitado la población. Ahora bien, ¿cómo se delimita una población? Es una pregunta fundamental que se haría usted en el ejercicio juicioso del diseño de la investigación. Entonces, pues una vez que hemos definido cuál es la unidad de muestreo o análisis, recuerden que la debemos hacer de forma correcta, no incurrir en los errores que habíamos presentado previamente, sino se presentan para que ustedes interioricen y hagan la introspección para poder definir cuál es la unidad de muestreo o análisis correcta para proceder a delimitar la población que vamos a estudiar o que va a ser estudiado y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Es así como una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, ¿cierto? Una población o, o universo, ¿sí? Una deficiencia que se ha identificado en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática y eso es un error, ¿cierto? No por ser eh, básicamente muestra está definiendo, hay que saber desarrollar la muestra porque si la muestra se selecciona de forma errónea, pues no se podría generalizar nuestros resultados obtenidos a partir de la misma sobre el patrón de comportamiento de la población. Tiene que haber una estrategia clara y susceptible para desarrollar. Esto suele ocurrir que algunos estudios que solo se basan, por decir, en muestras que estudiantes universitarios generan, ya que es fácil aplicar en ellos el instrumento de medición, pues están a la mano y se pueden hacer generalizaciones
sobre jóvenes que tal vez posean otras características sociales, ¿cierto? Entonces, por ello es preferible establecer con claridad las características que debe tener la población. Por eso hablamos de la población objetivo, con la finalidad de delimitar cuáles son los parámetros muestrales. Por decir, piensen ustedes que yo quiero estudiar la intención de compra de ciertos clientes de un banco municipal. ¿Cierto? Entonces, pues yo la población, mi población, ¿quiénes van a ser? Todos los actores principales, los clientes del banco, los directores, todos los que están relacionados al banco, ¿cierto? Eh, pero si yo selecciono una muestra, solo los clientes, erróneo, ¿cierto? Tienen que ser todos los actores. O, pues digamos que yo tengo una población, entonces es la población objetivo, los clientes que hacen parte del banco y tienen productos con el banco, ¿cierto? No tiene que ser todas las personas que entraron a un banco porque pueden entrar cualquier tipo de personas, más sin embargo no son clientes, pueden ser acompañantes, pueden ser otros actores que no tienen que ver nada con los clientes como tal, objetivos del banco. Por eso es muy importante delimitar la población, ¿sí? Y también otro es que pues, no vamos a buscar en este objeto de estudio pues a personas que entran al hospital para conocer eso, o personas que están en una iglesia, tampoco, porque nuestro foco de investigación es conocer la intención de compra de los clientes del banco, los clientes potenciales de un crédito hipotecario, por decirlo así, ¿sí? Entonces, este dibujo es muy claro que nos muestra la delimitación, aquí vemos en rojo, la delimitación de una población. Miren que está delimitada por una zona que son los límites de la población. Por ejemplo, todos los niños del área metropolitana de la Ciudad de México que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas privadas y públicas del turno matutino y queremos estudiar algo relacionado a ello. Y a partir de allí, entonces, definimos una muestra que es lo que vemos aquí en círculo azul. Entonces, miremos la correcta declaración de la población que se genera aquí. Nuestra población comprende a todos aquellos directores generales de empresas de manufactura ubicadas en México que en 2014 tienen un capital social superior a 15 millones de pesos, con ventas mayores a 40 millones de pesos y con más de 250 personas empleadas. Miren que hay una delimitación de una población. Tiene que cumplir unas características, tiene que cumplir unos requisitos, como se muestran acá, y a partir de ello, pues tenemos una población y sobre esa población podemos empezar a desarrollar un sistema de muestreo o una muestra particular. Delimitamos la población a excluir, quienes no son directores generales y a las empresas que no pertenezcan a la industria manufacturera. Pues también se establece con base en criterios de capital, de recursos humanos, que se trata de empresas grandes y por último se indica que operan en un año específico, en este caso hablamos por decir del 2014, aunque estemos hoy en 2025. Hay que ir a hacer la trazabilidad quienes estuvieron en el año 2014. Ese es un ejercicio sano de investigación porque vamos a investigar sobre hechos sucedidos, sobre una particularidad específica. Cuando seleccionamos la muestra, se suele incurrir en tres errores comunes que se pueden presentar. El primero de ellos es que desestimemos o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. Es decir,
participantes que deberían estar y no fueron seleccionados. Por decir en el tema del banco, clientes que tienen algún tipo de vínculo con el banco, pero no indicamos también a los ejecutivos del banco, a los asesores y demás. Son participantes que deberían estar y no fueron seleccionados. Segundo, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Entonces, todo lo contrario a lo siguiente, pues traer una población que tenga una vocación religiosa o que tenga unas afecciones en enfermedades y las incluyamos porque estaban en el banco, más sin embargo no son clientes, porque eran acompañantes. Entonces, esos casos no hacen parte de nuestra investigación. Entonces, aquí ocurre pues todo lo contrario, que incluimos casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Es otro tipo común de errores al momento de seleccionar la muestra. Y el tercero es que seleccionemos casos que son verdaderamente inelegibles. Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad y no pueden votar legalmente. Entonces, no deben ser agregados a la muestra, pero sus respuestas incluyeron, lo que es un error, ¿cierto? Entonces, sí, en una población, entonces incluyeron la intención de voto, pero incluyeron a personas que no son votantes. Entonces, por más que tengan unos resultados, haya una metodología correctamente idónea y demás, son personas que objetivamente no hacen parte de la muestra. Mismo caso, vuelvo al banco. Entonces, que el cliente potencial estaba, o el cliente propio del banco, estaba acompañado de la abuela y de su hermana. Y ni la abuela ni la hermana son clientes propios del banco. Más sin embargo, las entrevistaron y obtuvieron sus resultados y los cuantificaron y los tuvieron en cuenta en su estudio. Pero miren que esas dos actores no son clientes objetivos, no son parte de la muestra objetiva. Entonces, también ahí vemos un caso en el cual hay unos errores particulares sobre ellos, ¿cierto? Asimismo, imaginemos que realizamos una investigación para determinar el perfil de los clientes de una tienda por departamentos y generamos una serie de estadísticas sobre esos clientes en una muestra de personas. Entonces, sobre ellos, la base de datos. Entonces, podría ocurrir que en la base de datos no esté actualizada y varias personas ya no fueron clientes de la tienda, como lo que hablaba del banco, y sin embargo se eligieran para el estudio. Por ejemplo, es que esos no eran clientes porque ya se fueron para otra ciudad o porque ya no existen, se murieron, etc. O, o más ya no utilizan la membresía de la tienda o hasta hubiera personas que se fueron para otra tienda departamental y ya no son clientes oficiales de la tienda por departamentos. Entonces, miremos específicamente que son errores al momento de seleccionar la muestra y que debemos tener en cuenta cuando estamos desarrollando nuestro proceso de investigación. El primer paso para evitar los errores que hemos mencionado es que hagamos una delimitación juiciosa del universo, la población. Esto es la población objetiva. Los criterios que ustedes como investigadores ubiquen y cumplan dependen de sus objetivos que han planteado y establecerlos de forma o de manera muy específica. Por ello, miren y recuerden siempre esta correcta declaración de la población. Miren que identifican o la delimitan muy detallada.
Nuestra población comprende a todos aquellos directores generales de empresas de manufactura. Primera característica, empresas de manufactura, que en 2014 tienen una segunda característica, que hayan trabajado en el 2014. Tercera característica, que tengan un capital social superior a 15 millones de pesos. Cuarta característica, y que hagan unas ventas de 40 millones de pesos. Y quinta característica es que sus empresas tengan más de 250 personas empleadas. Miren todos los requisitos que cumple la población objetivo, que se delimita. Así mismo, ustedes deberán declarar la población objetivo de sus proyectos de investigación para poder determinar la unidad muestral y posteriormente seleccionar la muestra idónea o especificada. Ahora muy bien, si hemos delimitado la población, ahora nos surge otro interrogante, es cómo seleccionar la muestra. Hasta ese momento, pues, hemos visto cómo definir la unidad de muestreo, cuáles son las características de la población. Ahora hablamos de la muestra o los tipos de muestra, con la finalidad de poder elegir la más conveniente para nuestro tipo de estudio. La muestra, en esencia, es un subgrupo de la población, ¿cierto? Es un subgrupo, como veíamos acá, que el círculo azul es un subgrupo o es un subconjunto la, eh, de la línea roja, ¿cierto? El conjunto rojo. Entonces, en esencia, la muestra es un subconjunto de de la población. Y digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características que llamamos población, como lo podemos ver en esta figura, en la cual se muestra la muestra como subgrupo. Miren que hay unos elementos de muestreo, hay una población, miren que ya se detalla un poquito más, hay una población, hay unos elementos o unidades de muestreos en un círculo y en el triángulo encontramos la muestra que nos permite desarrollar, ¿cierto? Con frecuencia leemos y escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los términos se pudiera dar más seriedad a los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Entonces, aquí podemos ver que tenemos la muestra, que es un subconjunto de los elementos unidades de muestreo y a su vez un subconjunto de la población. Todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas. Por tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a determinar que hay unos tipos de muestra. Los tipos de muestra básicamente pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. En las muestras probabilísticas hablamos de todos los elementos de la población que tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria o mecánica de unidades de muestra o análisis. Entonces aquí todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ¿cierto? Esa es una muestra probabilística y se seleccionan de forma aleatoria. Entonces tenemos nuestro primer tipo de muestra, la probabilística muy utilizada, ¿cierto?
Imagínense el procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de lotería, ¿cierto? Entonces, este número se va formando en el momento del sorteo. Entonces, y que se ponen las bolitas en una caja, se revuelven y todas las bolitas que tienen un dígito tienen la misma probabilidad de ser escogidas. Entonces, se extraen hasta formar el número de 4 dígitos o 5 dígitos, lo que sea, pues como tal, todas tienen la misma probabilidad de formarse. Entonces, cuando pensemos en la muestra probabilística, recuerden un sorteo de lotería donde las balotas, todas las balotas tienen de forma aleatoria, tendrán la misma probabilidad de ser escogidas para formar el número ganador. Muy bien, ahora hablemos de la muestra no probabilística. En la muestra no probabilística, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Y desde luego las muestras seleccionadas obedecen otros criterios de investigación. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística dependerá del planteamiento que ustedes generen de su estudio, del diseño de la investigación que desarrollen, la contribución que se piensa hacer con ella. Entonces, pues muy importante que, que ustedes eh, lo estudien o sean causados, ¿cierto? No hay fórmulas de probabilidad, sino que la toma de decisión sobre la muestra eh, obedecen unos criterios que queremos indagar específicamente. Y eso dependerá de nuestro diseño de investigación. Por ejemplo, entonces miremos algunos ejemplos. El primer ejemplo, tenemos una investigación sobre el suicidio en prisiones de Estados Unidos, que estudiaron los autores Suto y Arnold en 2010. Dado que el suicidio es una causa frecuente de muerte en las cárceles estadounidenses y que la mayoría de los trabajos previos se centraban en cuestiones demográficas y más bien superficiales, los investigadores diseñaron un estudio con el objetivo de explorar los motivos por los cuales los reclusos intentaban acabar con su vida, lamentablemente. Para cumplir dicho propósito, se seleccionó una muestra no probabilística porque básicamente fueron a las cárceles y ubicaron los prisioneros que accedieran voluntariamente a participar. De esta manera se realizaron entrevistas exhaustivas a 24 individuos de 6 cárceles de Ohio, quienes se expresaron con franqueza sobre sus experiencias, ¿cierto? Entonces, en este caso, es adecuada la muestra no probabilística, ya que se trata de un estudio exploratorio y un enfoque fundamentalmente cualitativo, porque pues tiene una población que tiene unas características específicas que se está estudiando. Es decir, no resulta concluyente, sino que su finalidad es documentar ciertas experiencias de estos reclusos. Este tipo de estudios pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para investigaciones más precisas. Asimismo, pues es complicado tener acceso a las prisiones y a que los participantes quieran contar sus experiencias. Muy importante. Segundo ejemplo, miremos un segundo caso. Mencionaremos una investigación para saber cuántos niños han sido vacunados contra ciertas enfermedades y cuántos no en un país, y las variables asociadas
como su nivel socioeconómico, donde viven, el estrato, su educación, entre otras características de su cotidianidad y sus vivencias y sus motivaciones. Entonces, pues básicamente se conforma una muestra probabilística nacional de, por decir, 1.600 personas lactantes, y de esos datos obtenidos se toman decisiones para formular cuáles son las estrategias de vacunación, así como los mensajes dirigidos a persuadir la población para que vacunen oportunamente a los niños. En este caso, el tipo de estudio en el que se hace asociación entre variables y cuyos resultados servirán de base para tomar decisiones políticas que afectarán a una población, se logra mediante una investigación por instrumentos como encuestas y definitivamente por medio de una muestra probabilística diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser generalizados a la población con una estimación precisa del error que pudiera comentarse a realizar tales generalizaciones. Muy bien, entonces tenemos un tercer ejemplo. Eh, ya vimos uno no probabilístico, otro probabilístico, y vamos a revisar el punto número 3 o el ejemplo número 3, en el cual se diseñó un experimento para determinar si los contenidos violentos de la televisión generan conductas antisociales en los niños. Para lograr tal objetivo, entonces se seleccionaron en un colegio 60 niños de 5 años de edad, de igual nivel socioeconómico, intelectual, y se asignan aleatoriamente a dos grupos o condiciones. Así, 30 niños verían caricaturas sin violencia y otros 30 caricaturas muy violentas. Recuerden la eh, diferencia de grupos, que era un alcance de la investigación, diferencia de grupos. Entonces, para determinar si los contenidos violentos televisivos generaban conductas entre los niños, entonces se seleccionaron 30 60 niños y a partir de allí se ubicaron 30 con contenidos para ver caricaturas con contenidos violentos y otros contenidos no violentos. En este caso, pues tenemos que es una muestra no probabilística, puesto que, pues, aunque hemos asignado los niños de forma aleatoria, las dos condiciones son experimentales y para generalizar la población se necesitarían experimentos repetidos. Un estudio así es valioso en cuanto a que el nivel causa-efecto es más preciso, pues para aislar otras variables. Sin embargo, no es posible generalizar los datos de todos los niños, pues solo aporta información sobre los individuos con las mencionadas características. Por eso vemos que la muestra es dirigida y clásica de un estudio de este tipo. Entonces la selección de la muestra no es al azar, ya está sesgada, ya está dirigida, aunque la asignación de los grupos así lo es. Pero es interesante el ejemplo que estamos mencionando específicamente. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfocar en una muestra probabilística. Ahora, ¿cómo se selecciona una muestra probabilística? Entonces, pues vamos a ver que tenemos una parte de la muestra de la población. Podemos resumir que diciendo que la elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se hace según lo que el investigador plantea en su problema de investigación. Las hipótesis, el diseño, investigación y el alcance de sus contribuciones. Por ello, las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizá la principal es que puede medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. ¿Cierto? Se ha dicho incluso que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este
Error que generalmente en estadística se conoce como el error estándar. Entonces, para hacer una muestra probabilística, son necesarios dos procedimientos: calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población y también seleccionar los elementos muestrales o casos de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Es muy importante esto, ¿cierto? Que calculemos el tamaño de muestra que sea representativo de la población y seleccionar los elementos muestrales o los casos al inicio de tal modo de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, como las balotas del sorteo de lotería. Importante pues que lo tengamos. Algunos ejemplos relacionados a la selección de la muestra: muestras probabilísticas. Entonces, por decir, aquí se ve un total de una población de unos directores de recursos humanos, y identificaron que tenían una población en un sector específico y una muestra. En el sector extractivo y siderúrgico, 53 personas, de los cuales la muestra fue de 13, y así sucesivamente, estudiando eh, entre todos los sectores de la economía, de diferentes elementos, los empleados, se seleccionaron unas poblaciones específicas y en función de esas poblaciones que vemos acá, se pudo determinar una muestra con base a los resultados de las muestras probabilísticas, ¿cierto? Entonces, hay unos cálculos específicos para la selección de la muestra. Selección de la muestra. Listo. Entonces, eh, miremos, por ejemplo, voy a irme acá. Aquí hay un link que los puede llevar al muestreo, unas definiciones muy importantes. En la próxima sesión hablaremos de las unidades de muestreo y cómo definir una muestra, ¿cierto? Ahondaré un poco más vamos a ahondar cómo desarrollar la muestra y vamos a entrar sobre básicamente, estadísticamente, cómo determinamos la muestra de una población finita o infinita. Eso lo veremos en nuestra próxima sesión. ¿Listo? Por lo pronto, entonces, voy a volver aquí. Voy a finalizar la sesión de la muestra. Terminamos.